Hola a todos, buenos días. ¿Listos para comenzar? ¿Me escuchan bien? Ok, Conforme. empezamos entonces. Muy buenos días y bienvenidos a nuestra primera sesión de expertos en modo virtual, en la que conversaremos sobre la reactivación económica y los aspectos claves del reinicio de operaciones. Mi nombre es Micaela Rizopatrón, soy gerente general de Perú 2021, y este webinar es parte de las sesiones temáticas con expertos que organizamos para brindar herramientas relevantes, buscando ser una red de soporte a las empresas para enfrentar la coyuntura, siempre potenciando su gestión en sostenibilidad, conectada con el eje central y estratégico de sus negocios. Como sabemos, muchas empresas de varios sectores ya están reiniciando actividades, generando protocolos, asegurando la higiene en su operación, viendo cómo gestionar y proteger a su personal en operación, revisando aspectos legales, entre tantos otros retos. Para ello, hemos enfocado esta sesión en el tema clave que hay que considerar para la reactivación de las operaciones. Antes de comenzar, quería recordarles algunas reglas del juego. Les pido por favor que mantengan sus micrófonos en silencio para que las exposiciones sean fluidas y no tengamos interrupciones. En todo momento pueden hacer preguntas y comentarios a través del chat en Zoom. El equipo de Perú 2021 las irá recopilando y las realizaremos al final de la sesión, donde tenemos un espacio específico para ello. La sesión está siendo grabada y será compartida a sus correos electrónicos. Finalmente, les pido que al final de la sesión no olviden llenar una pequeña encuesta de retroalimentación para asegurar que estas sesiones sean cada vez mejores. Comenzamos así con la agenda. Hoy tenemos una agenda muy completa con nuestros expertos. Asegurémonos que están viendo la pantalla. Vemos la agenda en pantalla. Bueno, empezaremos hablando del tema del eje económico con Pablo. Continuaremos con el tema de protocolos y la agilidad de trámites tan relevantes para evitar demoras, y también hablaremos sobre el comercio exterior y cómo esto afecta cómo las empresas ya pueden conectar con los temas de exportación. Luego pasaremos a considerar el eje cultural y la generación de hábitos. Conoceremos una interesante propuesta para eso. Tendremos también una sección especializada en criterios y aspectos claves que todos deben conocer para tener la certeza de que la desinfección ambiental en sus operaciones se da de manera correcta y que se aplique y que apliquemos y aseguremos la desinfección cuidando la salud de los colaboradores, y que también no generemos nuevos riesgos con el uso de estos productos de desinfección, sobre todo en el tema de inflamabilidad, por ejemplo. Después de estas charlas tendremos un espacio para la respuesta de las preguntas que vayan haciendo, y finalmente cerraremos la sesión con reflexiones sobre la reactivación con Augusto Townsend. Entonces, ¿listos para comenzar? Invito a Pablo Lavado a activar su micrófono y su cámara, por favor. Y te voy a presentar, Pablo. Bueno, Pablo es profesor e investigador de la Universidad del Pacífico. Es doctor en Economía y máster en Economía y Finanzas por el Centro de Estudios Monetarios y Financieros de España, y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Muchas gracias, Pablo. Te escuchamos. Muchas gracias, Micaela. ¿Me están escuchando bien? ¿Puedes subir un poquitín el volumen? Tal vez un poquito más cerca al micrófono. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Sí? Un poquito bajito. Si te puedes acercar, yo no sé si... A ver, dale una vez más. ¿Ahora? Dale. ¿Sí? Perfecto. Ya. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes y poder compartir algunas cosas relacionadas al aspecto económico de lo que significa esta pandemia y lo que va a significar la reactivación en el futuro, ¿no? Antes de pensar en lo que va a ser los aspectos claves que debemos considerar en la reactivación económica, debemos situarnos en el contexto. ¿Dónde estábamos nosotros antes de la pandemia? Y antes de la pandemia, recordemos que Perú desde el 2005 ha experimentado un crecimiento económico muy importante, con tasas por encima del 6% de 2005 y 2014,
aunque después experimentó un freno. Han sido años en donde hemos visto crecer de manera significativa los negocios, las empresas, los ingresos, ha habido una reducción de la pobreza, ha habido un aumento del PIB per cápita. Sin embargo, lo que no ha habido en estos años, en lo que el Perú no se ha preocupado en estos años, ha sido de atacar problemas más estructurales, tales como la informalidad, tales como la desigualdad. Tenemos tasas de informalidad del 70%, 75%, tres cuartos de la economía es informal, a pesar de tener este crecimiento importante. La desigualdad no ha caído como lo ha hecho la pobreza, y no estamos hablando solamente de desigualdad de ingresos, sino también estamos hablando de desigualdad de oportunidades, desigualdades educativas, desigualdades en salud. Eh, el mercado laboral no ha sido lo suficientemente flexible como para, no se ha flexibilizado, no se ha reformado de la forma como la economía ha estado creciendo, y tampoco lo ha hecho el sistema tributario ni el sistema de protección social. Y ni queda hablar de dos aspectos que están asociados al sector público, que es la institucionalidad del Estado, su capacidad para resolver problemas económicos y sociales con rapidez, y no solamente actuar con rapidez, sino también preverlos y después planear una reconstrucción. Y estamos hablando pues de el terremoto de Pisco en 2007, el fenómeno del Niño 2017, y ahora estamos experimentándolo con el COVID en el 2020. En este contexto, un sistema de protección social no se ha diseñado, ¿no? Y ha sido muy difícil de diseñar por los temas que hemos mencionado. Ahora, con la llegada del COVID, esto va a significar un retroceso de aproximadamente entre 7 y 10 años, ¿no? Eh, Estamos viendo que ha habido una caída primero de la demanda externa, eh, que empezó China, siendo China uno de los principales socios comerciales del Perú, y luego vino la cuarentena en el Perú, ¿no? Eh, La cuarentena, se estima que por una semana de cuarentena hay una caída de un punto porcentual en el PBI. Ya llevamos casi 10 semanas, 11 semanas de cuarentena. Eso significaría una caída del PBI ya de 10, 11 puntos, sobre la base de la que estábamos proyectados a crecer a inicios de año, que rondaba el 3%, ¿no? Entonces estamos cerca del -7, -10%, y las estimaciones apuntan a tener una caída entre 15 y 20%. ¿Esto qué va a significar? Va a significar un aumento de la pobreza de 25 a 30%, a pesar de que el gobierno ha implementado todo este sistema de transferencias de emergencia. Recuerden que en el contexto en el que estamos enfrentando esta pandemia, el Perú no tiene las condiciones estructurales como para atender con rapidez cada uno de los problemas económicos y sociales que se han generado a partir del COVID-19. Entonces vamos a tener un aumento de la pobreza de 25 a 30%, entre 25, vamos a aumentar la tasa a 25 o 30%, vamos a aumentar la desigualdad en un 10%, la informalidad va a aumentar de 70 a 80%, y esto, pues, como decíamos, va a significar un retroceso entre 7 y 10 años. ¿Qué es lo que nos espera en los próximos meses, años? Sabemos que van a haber más contagios, ¿no? Sabemos que el nivel de contagio no va a parar. Sabemos poco acerca de un tratamiento efectivo, y no sabemos
nada, casi nada, acerca de cuándo va a estar la vacuna. Se estima que la vacuna va a estar en un año, año y medio. Estamos hablando de finales del 2021. Esto quiere decir que todas las medidas que se han tomado en términos de distanciamiento social y cuarentena, es probable que el distanciamiento social se mantenga y con cierta probabilidad alguna cuarentena regional o nacional tengamos en el futuro, lo que significaría además, pues, de nuevo, frenos económicos. ¿Cuáles son los aspectos claves que las empresas, las firmas, las personas debemos tener en cuenta para esta reactivación? Primero es saber que esta reactivación va a ser lenta y va a ser clave la apertura del Estado para una implementación de reinicio de actividades rápida, y en este aspecto los expositores que vienen después van a conversar sobre los protocolos que se van a seguir y cómo es que estos protocolos deben estar en línea con la estructura, el tejido empresarial, los costos y la vida de una empresa, ¿no? Pero también va a ser clave y dentro de este contexto la colaboración público-privada. Se tienen que armar espacios en donde el sector privado tenga un diálogo súper cercano, tenga un diálogo muy fuerte, una voz muy fuerte para hacer llegar al Estado las necesidades y requerimientos que las firmas también están enfrentando y requieren para esta reactivación rápida de la economía. No va a ser fácil, no va a ser fácil. El diálogo entre sector público y sector privado no está siendo tan fluido como el que quisiéramos. No obstante, eso no impide que las firmas, las empresas se asocien para seguir teniendo esta voz. Otro aspecto clave y que no solamente va a ser importante hoy en día, sino que va a servir para reconstruir, para desarrollar un nuevo esquema después de esta pandemia que hemos vivido y después del contexto que les contaba, es que la capacidad del Estado se tiene que fortalecer. La capacidad del Estado no puede seguir siendo incipiente y sobre todo muy capitalina, teniendo gobiernos regionales muy débiles en términos de su gestión. En ese sentido, la colaboración privada también debería extender sus brazos a los gobiernos subnacionales, cada uno en su ámbito de influencia, colaborar con la competitividad y productividad de cada una de las zonas en las que opera. Pero regresando al tema de la capacidad del Estado, corremos un gran riesgo, tenemos que buscar fortalecerla porque corremos un gran riesgo de caer o de tener un sector público populista, un sector público que atienda a masas sin necesidad de ver las necesidades productivas y competitivas del país y los fundamentos ya no solamente macroeconómicos, sino también microeconómicos que deberían llevar al Perú a una nueva senda de crecimiento. Y finalmente, algo que las firmas deben empezar a explotar es la generación de información y cómo transparentar y publicar esta información de las cosas exitosas que se están haciendo, cada una de sus propias empresas. Invertir más en investigación y desarrollo y los resultados de su investigación y desarrollo, hacerlos públicos y compartirlo, además con el sector público, con el Estado, de tal forma que ellos también puedan aprender las experiencias privadas de manera mucho más fácil y transparente. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Esto es un poco un resumen de lo que significaría algunos aspectos claves de la reactivación económica del Perú en los próximos años. Muchas gracias, Pablo. Reforzando algunos de los aspectos clave que mencionas, ¿no? Ser conscientes que será una reactivación económica lenta,
Es esencial la colaboración público-privada para potenciar la competitividad y la productividad, siendo atentos al riesgo de un sector público muy populista, y reforzar la importancia de invertir más en investigación y desarrollo. Pasamos ahora a conocer un poco más de aspectos claves en los protocolos, en temas de trámites y comercio internacional. Le doy la bienvenida a Moisés Chong. Moisés es asesor ejecutivo de la Sociedad Nacional de Industrias. Él tiene una maestría en ciencias en seguridad alimentaria por la Universidad de Wageningen de Holanda y también es químico de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchas gracias, Moisés. Por favor, te escuchamos. Perfecto, Micaela. Muy buenos días a todos, ¿no? Es un gusto, bueno, de antemano, ¿no? Estar acá, ¿no? Y poder compartir un poco esto junto con demás ponentes, ¿no? Sobre el contexto, ¿no? De esta pandemia COVID y cómo Perú lo está asumiendo, ¿no? A mí justamente, bueno, me han consultado, ¿no? Para poder ahondar más que nada en temas técnicos puntuales, ¿no? De operatividad respecto a, bueno, básicamente los protocolos que se están solicitando a varios sectores, ¿no? De manera general y focalizado por sectores, ¿no? ¿Cómo son el estatus de los trámites o permisos que tienen que sacar las empresas, ¿no? Actualmente y en este contexto, ¿no? Y cómo se ha afectado el comercio exterior y qué medidas ha sacado ahora esto último, la última semana, el gobierno, ¿no? En temas de comercio exterior, ¿no? Antes que nada, bueno, quiero más o menos enmarcarlos de que mi expertise más que nada está fijado en lo que es la industria de alimentos y bebidas, ¿no? Cosa que de repente voy a poder dar ejemplos más relacionados a esa industria, ¿no? Bueno, arrancando con el tema de los protocolos, ¿no? Estos nacen naturalmente, ¿no? Para poder permitir a la industria privada poder reactivarse, ¿no? Poder reiniciar labores, ¿no? Sin poner en riesgo considerable, ¿no? A la pandemia COVID que estamos actualmente, ¿no? Estos protocolos primero nacen con el protocolo madre, ¿no? Que emite el MINSA por medio de la resolución 239, ¿no? De 2020, en el cual brinda aspectos generales que todas las empresas tienen que cumplir. Por el lado tramital es que, digamos, la empresa tiene que hacer su protocolo y subirlo al sistema COVID que ha generado el MINSA, ¿no? Que es un sistema online donde suben el protocolo y está disponible tanto por el MINSA como SUNAFIL, ¿no? Para propósitos posteriores de fiscalización, que es algo muy importante, ¿no? Ya dentro del contenido, ¿no? Hay medidas que son, bueno, he visto que hay varias empresas acá presentes que tienen su sistema de gestión, el sistema de calidad, de ambiente, seguridad del trabajo. Las medidas son muy afines a esos tipos de sistemas, ¿no? En qué se basan? En hacer medidas de concientización, ¿no? Al personal, medidas de reingreso, porque ahora muchas personas están volviendo a sus líneas de producciones, ¿no? Toma de temperaturas, tomas de muestras serológicas, medidas de higienización muy importantes, que es limpieza general de las zonas de trabajo, distanciamiento social, ¿no? 1 metro mínimo, capacitaciones, qué hacer cuando tienes un caso de COVID presente, ¿no? Eh, en tu organización, ¿no? Son parámetros generales que todas las empresas tienen que cumplir. Ahora bien, posteriormente a esta RM 239, bueno, con 2, 3 cambios más que han habido, ¿no? El Ejecutivo ha establecido que cada ministerio competente de cada sector productivo, digamos, por ejemplo, no, la pesca de consumo humano produce algo, se puede decir como un protocolo complementario a de la resolución ministerial 239, ¿no? Donde ya ahonda sobre temas específicos de las cadenas de producción dentro de este sector, ¿no? También ha sacado para restaurantes,
el Minagri sacó para el sector agrícola, ¿no? Y todos ellos, ¿no? Pero ya más que nada se basan en la operatividad característica de cada uno de estos, sectores productivos, ¿no? Ese es el overall, el panorama general en tema de los protocolos, ¿no? Que están disponibles hay un documento del Ministerio de Trabajo que voy a compartirle, voy a alcanzar a Micaela, donde es como una relación de todos los protocolos que han sacado cada uno de los ministerios complementarios a esta RM 239, ¿no? Bueno, pasando al segundo tema de los trámites, esto nace a que, como tanto el sector privado tiene que reducir su personal presente, ¿no? Digámoslo así, operativo, ¿no? También va a ocurrir en el sector, ya está ocurriendo en el sector privado, ¿no? Digamos, para agencias que dan autorizaciones al sector privado para funcionar. Por ejemplo, en el caso de alimentos, ahí tenemos como 3 sectores que están digamos, fiscalizando o dando autorizaciones al sector de alimentos y bebidas, que vendría a ser DIGESA, SENASA y SANIPES, ¿no? También tienen, caballero, que reducir su personal presente y esto se manifiesta más en el tema de las inspecciones, ¿no? Porque claro, es personal expuesto directamente que va a visitar las empresas, está en contacto con las personas, así que en ese aspecto se va a reducir mucho, ¿no? Y por ende, de parte del sector privado, como muy bien dijo Pablo, debe haber un acercamiento con las autoridades para que podemos salir adelante ambos, ¿no? Durante este contexto, ¿no? Y finalmente, en el tema del comercio exterior, algo que pasó muy bueno hace una semana y media, es que el Ejecutivo lanzó el decreto legislativo 1492, que vendría a ser una respuesta a esta limitante, ¿no? De tener personal presente para hacer autorizaciones, que esto aplica para las operaciones aduaneras, todo lo que es la cooperativa de comercio exterior, donde se focaliza mucho, 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 mucho en optar por trámites electrónicos, ¿no? Y fiscalización posterior, ¿no? Que son 2 factores muy importantes para no trabar esta cadena que, bueno, no va a tener que estar operando al 100% lastimosamente, ¿no? Es como un oxígeno que nos dan a nosotros, ¿no? Esto va a tener que implementarse por el Ejecutivo en 60 días calendarios, ¿no? Estamos haciendo el seguimiento, ¿no? Para ver que qué tipo de medidas se están implementando en base de este marco del DL 1492, ¿no? Esto vendría a ser los 3 aspectos que quería tocar, ¿no? Porque no solamente los protocolos, que son muy importantes, ¿no? En esta etapa, ¿no? Para la operatividad de las empresas, pero también cómo va a interactuar con las autoridades, ¿no? Y con toda la cadena de valor, ¿no? Que lo rodea en realidad, ¿no? Buenísimo. Muchas gracias, Moisés. Muy relevante lo que compartes. Entiendo que confiamos en que nos compartas ese documento en el que podamos acceder, el link para acceder a los protocolos por sector. Y de acuerdo contigo, que la colaboración es clave. Esperamos que se potencie pronto el tema de trámites electrónicos. Así que seguimos conectados con la SNI. Pasamos ahora de los temas más técnicos y en la operación a un enfoque más social, tal vez, que es entrar a un tema cultural relacionado al cambio de hábito en los colaboradores. Si bien sabemos que no es responsabilidad de las empresas lo que sucede más allá de las operaciones, y ahora que hay tanta gente en teletrabajo, ¿no? Sí, bueno, sí hay una oportunidad para las empresas para asegurar que sus colaboradores estén bien, para poder reforzar el bienestar en sus colaboradores. Entonces, ¿qué pasa con los colaboradores que están fuera de casa, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Qué sucede si los colaboradores no tienen conductas higiénicas en sus entornos? Pueden llegar a contagiarse y llevar, digamos, el COVID a la operación en la empresa. Entonces, sí hay riesgos altos para las empresas también con los hábitos de los colaboradores fuera de la empresa. Entonces,
Sabemos que esto igual escapa de nuestras manos, pero hay una gran oportunidad de promover la adopción de buenas prácticas, de higiene, a nivel de un cambio cultural significativo, en el que el colaborador llegue a verse como un agente de cambio y que actúe con convicción y que pueda reforzar estas buenas prácticas. Entonces, es importante ir más allá de capacitar y difundir los hábitos de higiene. En esa línea voy a invitar a Sergio Correa. Sergio es el Chief Ecosystem Officer, ¿no? El oficial jefe del ecosistema, me encanta la palabra ecosistema, de la agencia Nodos, y él nos va a presentar esta mirada de cambio cultural y la campaña que vienen promoviendo desde Nodos. Sergio, te escuchamos. Gracias, buenos días a todos. Quiero compartir tu pantalla, dale. Ahí se ve perfecto. Buenísimo, se ve clarita. Entonces, una palabra que ha salido recurrentemente repetida desde el inicio de esta sesión es la colaboración. Este es una iniciativa colaborativa que nos generó y a la cual en este momento se ha sumado Corporación Radial del Perú. Y la idea de presentarla acá es ver si colaborativamente podemos unir más fuerzas para tener un mayor impacto. Entonces, ¿cuál es el contexto de la situación en la que estamos? ¿No? Después de 64 días en el estado de emergencia, vemos que las medidas de aislamiento social son cada vez menos restrictivas y por el contrario, son cada vez más los sectores no esenciales que retoman las actividades. ¿Qué significa esto? Que cada día que pasa habrá más gente en las calles, ¿no? ¿Y cómo podemos evitar que los contagios aumenten una vez que el confinamiento llegue a su fin? Y esto es una de las preguntas claves que desata esta iniciativa, porque si no logramos hacer algo que disminuya los contagios, probablemente vayamos a estar en una situación como la que estamos viviendo, que es algo que nosotros como Nodos y con Corporación Radial queremos evitar con los recursos que tenemos a nuestra disposición. Y estamos partiendo de un hallazgo científico que es, yo creo que de los más relevantes para cómo afrontar la pandemia en este momento. Ese hallazgo es que si bien la ciencia aún está en una etapa preliminar con respecto al COVID, existe una verdad clarísima y es que el virus se transmite a través de las gotas de la saliva que emitimos cuando hablamos, tosemos o respiramos. Si respiramos muy duro, sale una gotita de moco o de saliva y eso es lo que hace que se difunda el contagio. Entonces, la Universidad de San Francisco sacó un estudio del cual tomamos este quote, que es que dice que el COVID se transmite por gotitas. Podemos ver directamente que un trozo de tela bloquea esas gotas y el virus se contiene. Las personas sin síntomas, que ni siquiera saben que están enfermas, son responsables de aproximadamente la mitad de la transmisión del virus. Todos deberíamos usar máscaras. Es decir, que todo el tiempo hemos estado entendiendo el rol de las mascarillas al revés. Y yo creo que aquí esto es un punto clave que queremos transmitir, es no se trata de no contagiarme, ¿no? No es que las mascarillas protejan a las personas para que no se contagien, que es el portador de la mascarilla. Todos deberíamos usar, si fuese así, todos deberíamos usar respiradores profesionales que filtraran el aire que respiramos, ¿no? Y esto es inviable porque, pucha, esos son utensilios destinados para especialistas de la salud, ¿no? Pero las mascarillas textiles son altamente efectivas para proteger a los demás en caso de estar enfermos o ser pacientes asintomáticos o presintomáticos. Entonces, si tienes COVID-19 y toses a una distancia de 20 centímetros, 8 pulgadas, usar una máscara reducirá la cantidad del virus que se transmite a esa persona en más del 90%. Entonces, yo creo que uno de los aspectos claves que tenemos que ver es cómo construimos esto, ¿no? Que existe un 90% de protección de si yo tengo un contagio y no lo sé, de proteger a la gente que está alrededor mío, ¿no? Entonces, si combinamos el uso de la mascarilla con el distanciamiento social de 1 metro y el lavado frecuente de manos, tenemos una fórmula realmente eficiente para contener la enfermedad. Y es una fórmula que es simple, no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque esto es la construcción de un concepto educacional del por qué usarla y del impacto que tiene. Entonces, nosotros encontramos otro estudio que nos hizo muy interesante y es que, basado en la influencia y en investigaciones hechas para la influencia, si el 80% de la población usara mascarillas, los brotes de influenza se detienen. La influenza tiene un patrón de transmisión muy similar al del COVID. Entonces,
cogiendo este indicador, podríamos decir que, pucha, o sea, si el 80% de los peruanos usáramos mascarilla, podríamos realmente tener esto, y la usáramos bien, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos que 26 millones de peruanos usen mascarilla y la usen de la forma adecuada? Creando un movimiento. El concepto del movimiento es que si entiendo que las mascarillas no me protegen a mí mismo, sino protegen a los demás, usarlas es un acto que salva vidas. Es decir, nos convierte en héroes. Entonces, el concepto que estamos construyendo es: no todos los héroes usan capa, pero todos usan mascarilla. Yo uso mascarillas y salvo vidas, ¿no? Y es clave que la gente entienda que no es para uno, es para el resto, ¿no? Yo uso la mascarilla para proteger a los demás. Entonces, un hashtag que buscará reemplazar al cada vez menos vigente "yo me quedo en casa" y así convertirse en un movimiento de la nueva normalidad. Pero un movimiento no se construye solamente con un concepto o un hashtag. Debemos generar una cultura del uso de mascarillas que vaya desde los protocolos laborales hasta la música popular. En todos los puntos de contacto donde nosotros como peruanos estamos transitando, debemos comenzar a entender mensajes que nos hagan ver la importancia, nos hagan entender el por qué hacerlo y el cómo hacerlo. ¿Cómo se genera este movimiento? Entonces, nosotros también somos unos convencidos de que el lugar en el que estamos solo vamos a salir de él con una colaboración entre el Estado y la empresa privada. Y creemos que la empresa privada tiene un rol fundamental en lo que vaya a pasar de aquí en adelante. Entonces, muertos y heridos, hay 3 millones de personas que trabajan en el sector privado. Y si logramos que las empresas asuman el movimiento "yo uso mascarilla" como propio, podemos tener un impacto directo en sus colaboradores y en las familias de los mismos. La idea que tenemos es utilizar el concepto de redes, donde un colaborador vea un contenido y un mensaje que es tan impactante que lo afecte a él personalmente y que decida compartirlo con su círculo cercano. Entonces, esto tiene una serie de contenidos donde se explica el por qué, ¿no? Hay una campaña que en este momento está liderando Corporación Radial a nivel nacional, que va a durar las siguientes 4 semanas. Es todo unbranded, o sea, las marcas que se quieran subir pueden brandearlas de sí mismas, pero la idea es que esto no tiene dueño y que las personas que lo pueden coger para redituar para sus marcas, pero con el objetivo principal de generar conciencia. Entonces estamos buscando a la mayor cantidad de medios y a la mayor cantidad de empresas que nos ayuden a construir la importancia del uso de la mascarilla y del cómo usarla. Entonces, ahí voy a mostrar los materiales educativos que hemos desarrollado para las empresas que responden a las 3 preguntas claves, ¿no? ¿Por qué uso mascarillas? Porque no es por mí, es por el resto. ¿Cómo usar las mascarillas correctamente? ¿No? Yo el otro día veía un meme de cuando la usas mal es como dejarse los senos por fuera del brasier, ¿no? Y es como que la metáfora perfecta de la mascarilla tiene una forma de uso específica, ¿no? Tiene que ser lavada. Si yo estoy en la calle, tiene que ser lavada o tiene que ser desechada. ¿Y dónde usarla? ¿No? Porque no, la gente cree que estoy a 3 metros de distancia en un cuarto. No, ahí también tengo que usarla, ¿no? Entonces, nuestros colaboradores ya tienen herramientas que usan diariamente. Entonces, vemos en el WhatsApp una herramienta fundamental. Creemos que las compañías tienen la posibilidad de comenzar a mandar mensajes de difusión y de generación de awareness a través de esta plataforma, donde nosotros les damos los contenidos. Estos contenidos pueden ser, les damos los editables a las empresas para que le pongan su logo o le hagan la modificación que crean correspondiente. Si las empresas tienen mailings, les damos un mailing con los editables para que puedan también adaptarlo y enviarlo a través de este canal de comunicación propio. Y las empresas que puedan ponerlo en los baños, en los ascensores, tenemos una serie de materiales para impresión que les vamos a dar para que puedan transmitir este mensaje y crear la conciencia de "yo uso mascarilla" y lo que implica, ¿no? Y la idea es que todo esto, pues las marcas se los puedan apropiar. Lo que les decía, nosotros no estamos buscando un tema económico acá. Entonces le estamos dando todas las herramientas a las empresas para que puedan difundir este mensaje. Aquí les voy a poner un ejemplito chiquito de si lo...
¿no? Entonces, y el kit de las empresas está dividido en comunicación interna y externa. Los contenidos de la comunicación interna también sirven para la comunicación externa y viceversa, pero la idea es darles una grilla editorial a ustedes que les permita construir sobre el por qué, el cómo y el dónde, ¿no? Si cada corporación impacta a sus stakeholders con este mensaje, estaremos más cerca de llegar a la meta de 26 millones utilizando la mascarilla. Si logramos incorporar a más medios de comunicación a nivel nacional, como Corporación Radial, vamos a estar cada vez más cerca, ¿no? O sea, sería increíble el Grupo del Comercio, el Grupo RPP, uniendo fuerzas colaborativas de la empresa privada para difundir este concepto, ¿no? Y hasta que se descubra una vacuna o una cura para el COVID-19, las máscaras faciales de tela podrían ser la herramienta más importante que tenemos actualmente para combatir la pandemia. Y esto yo creo que para nosotros es muy evidente, es una realidad que creemos mucho, ¿no? Y por último, hay una canción, ¿no? Ya me estoy quedando sin tiempo, no se las voy a poner, pero la idea es que ya tenemos una canción que se la estamos dando a distintos actores populares para que ellos la vuelvan propia y la comiencen a difundir. Yo creo que es fundamental que gente que el pueblo y la gente a pie reconocen como íconos se sumen y nos ayuden a construir el por qué, el cómo y el dónde. Entonces, si alguno de ustedes tiene interés de profundizar sobre esto y quiere que nos juntemos y les expliquemos y les demos los materiales, aquí están los correos electrónicos de Mariana Sucre y el mío, que estamos liderando esta iniciativa dentro de NOS. Eso es. Muchas gracias por el tiempo. Buenísimo, Sergio, muchísimas gracias. Qué potente y necesaria la campaña. Me quedo con tu frase, los héroes a veces no usan capa, pero siempre usan mascarilla. Genial. Veremos desde Perú 2021 cuenta con todo nuestro apoyo para ver de difundirla en medios, en redes, y a todas las empresas presentes. Vamos a compartir esta presentación en la que podrán ver los correos de nodos y del equipo para poder también difundirla y expandir este mensaje, ya que es clave, ¿no? Creo que hoy más que nunca este cambio cultural es esencial para asegurar el bienestar de todos, asegurar nuestro desarrollo y poder aprovechar esta reactivación económica de la mejor manera, potenciando la salud a todo nivel. Bueno, pasamos ahora, volvemos al tema de operaciones directas, y un eje clave en este marco es asegurar la desinfección, ¿no? Ya en donde estemos en el centro de trabajo, hay muchos productos que podemos utilizar. Sin embargo, estos productos tienen distintas características, distintos tiempos de desinfección, distintos niveles de peligrosidad para el humano, distintos niveles de generación de nuevos riesgos, por ejemplo, la inflamabilidad. Por ello, la siguiente presentación busca darnos criterios clave a considerar en las empresas para ver si se utilizan las mejores medidas o si hay oportunidades de mejora en lo que respecta a una desinfección correcta que proteja a los colaboradores y que no genere otros riesgos. Invito a Roy Villacorta a conectar su pantalla para alistarnos. Sergio, te pido si estás en silencio también, para estar todos en silencio. Gracias. Roy es docente de la Escuela de Posgrado de la UCSUR y gerente de operaciones en el Laboratorio de Higiene Ocupacional. Tiene una maestría en Higiene Ocupacional de la Universidad Politécnica de Cataluña y es ingeniero ambiental de formación. Bienvenido, Roy, te escuchamos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por la invitación. Es un tema tocado que es un poquito extenso porque vemos en redes sociales que todo el mundo ofrece distintos productos, pero no sabemos la efectividad, no sabemos que se asegure efectivamente la desinfección en las oficinas, en las casas, ¿no? Entonces, voy a pasar rápidamente porque es un poquito extenso, pero para que el tiempo me alcance, y es un resumen principal, la verdad. Bien, vamos a ver las características generales y de las tecnologías ofrecidas en Perú, ¿no? Todo lo que van a ver ahora es lo que se ofrece en Perú, ¿no? Y la eficacia y la peligrosidad de los desinfectantes también que ofrecen en nuestro estado, ¿no? Un concepto importante, higiene es limpieza y desinfección. Con esto les digo que si alguien va a desinfectar sin haber una
limpieza previa no es efectiva, ¿no? Es en vano. Hay varios tipos de limpieza y hay una técnica que se llama utilización de calor, ¿sí? Pero se puede utilizar vapor saturado, pero a 100 grados centígrados disuelve la grasa y remueve todo lo que es las bacterias, los virus. Pero ¿qué pasa? Cuando uno investiga más, ya se ha instalado en la policía, ¿no? Estas túneles de vapor saturado, pero que dice la American Burn Association, explica que solo toma 3 segundos de exposición a 60 grados para que pueda causar quemaduras, ¿no? Y no solo eso, si uno pide la cotización a esta compañía, ahí vemos que no solamente es vapor saturado, sino que ahí en el cuadro marcado dice que le colocan, se puede utilizar amonio cuaternario o cloro, imagínense, ¿no? Cloro estar echando a la gente o amonio a la gente, ¿no? Entonces, ese es el precio y pues vemos que primero el vapor, hablan del vapor, pero ahí en el tiempo, en la ejecución del vapor le agregan químicos, ¿no? Es un poco peligroso eso, ¿no? Vamos con la desinfección, ¿sí? Es la erradicación de virus y bacterias, ¿no? La desinfección. EPA antiguamente tiene una lista, ¿no? de productos químicos aprobados que erradican el coronavirus y pues hace poco, el 9 de abril, agregaron lo que es el amonio cuaternario, ¿no? Una técnica clave de reconocer un virucida es que esté registrado, que tenga su permiso o registro de EPA, ¿no? Ahí tiene un número, se va a la página web uno de EPA y pone el número y tiene que salir abajo que el producto justamente tiene el registro. Otra técnica de reconocer un desinfectante, un virucida, es que tenga su reducción de digesta, ¿no? Y abajo vemos el marcado con rojo, que es un amonio cuaternario de 5ª generación. Otra cosa importante también es ver la hoja de seguridad del producto. Mientras menos peligroso sea para la salud o explosivo o corrosivo, va a ser el producto que vamos a elegir. Acá vemos un amonio cuaternario, por ejemplo, que tiene para la salud tiene un riesgo 2, no tiene fuego 0, reactivo 0, pero lo malo que es alcalino, ¿no? Entonces puede hacer daño también eso, ¿no? Pero tenemos otro acá, tiene riesgo a la salud 1, 0, 0 todo, y no tiene efectos secundarios o pH neutro, ¿no? Estos podría ser una mejor opción, ¿no? Que es más saludable y disuelto casi no tenía ningún riesgo, ¿no? Eso es importante también a la hora de seleccionar un producto. Ahora que todo el mundo está desinfectando oficinas, el protocolo del Ministerio de Transportes pide alguna vez que sea 2 veces la desinfección. Tenemos normas que nos habla de valores límite de exposición a agentes químicos, ¿no? Antiguamente en oficinas, los que hacemos higiene, hacíamos solamente iluminación, ergonomía y psicosocial. Pues ya será tal vez momento de agregar un nuevo agente, que es la exposición, no solo del trabajador que hace la limpieza, sino de las personas que están presentes durante esta sobreexposición de agentes químicos, ¿no? Y como la norma peruana dice de agentes químicos, esto no representa una barrera definida entre situaciones seguras y peligrosas, esta exposición, ¿no? Y los límites de la ACGH habla de la sensibilización. ¿Qué quiere decir la sensibilización? Que cuando hay un agente químico expuesto todos los días, asiste muy por debajo del límite, a las personas susceptibles pueda generar cierto riesgo a la salud, ¿no? Por el uso de esto. Vamos a un poquito a hablar de algunos agentes o unos desinfectantes que se utilizan, ¿no? Vamos con alcohol medicinal, ¿no? Acá tenemos 2, alcohol etílico y alcohol isopropílico. Ahí vemos el rombo de la seguridad. Alcohol etílico es el más utilizado, ¿sí? Porque vemos que tiene riesgo a la salud 0, ¿no? Esta parte de acá, acá es de la salud 0, incendio 3, y es pH neutro. En cambio, isopropílico tiene riesgo a la salud 1, ¿no? Entonces sería un poquito más peligroso. Entonces sería más conveniente utilizar el alcohol etílico, ¿no? El día de ayer hice un experimento en el laboratorio, pues el primero hice con alcohol etílico, con alcohol isopropílico y conecté los equipos que miden compuestos orgánicos volátiles y pues los resultados fueron los siguientes. Luego de haber hecho una limpieza, se realizó la medición, ¿no? Con estos equipos, miden lo mismo y me salió con el alcohol etílico, con una corta exposición que genera los vapores, los volátiles, me resultó 760 partes por millón. Si vemos el límite acá, el rojito,
es 3.000 el límite, está muy por debajo del límite, ¿no? Pero vemos el pico acá, casi llega al valor límite de 8 horas, ¿no? Acá vemos otro del mismo alcohol etílico con otro equipo en un tiempo más adelante, cuando se vea volatilizado un poquito, bajó un poquito la concentración, pero sigue siendo un poquito alto el resultado. Pero vamos acá con el alcohol isopropílico, ¿no? Vimos que era un poquito más riesgoso a la salud, ¿no? Esto lo hice en un ambiente, en una oficina cerrada, por eso es importante, luego de la desinfección, ahora que viene invierno, trabajar con las ventanas abiertas un poquito, ¿no? Y de preferencia no usar el aire acondicionado. Vamos por acá, el resultado me salió con este equipo 486, ¿no? Y vemos el límite acá está 400, vemos que es más tóxico, ¿no? Y el valor pico se subió hasta 600, ¿no? Superando bastante la cantidad, ¿no? Con el otro equipo, luego medí con otro equipo más adelante y bajó un poquito nada más, pero seguía superando el valor límite, ¿no? Entonces vemos que hay que saber cuántas veces, qué frecuencia, ¿no? Con qué dosis, ¿no? La dosificación es importante porque mucha gente ha hecho una encuesta y mucha gente que hace limpieza en las casas, en oficinas, siempre le ponen un poquito más de lo que dice la norma porque piensan que así van a asegurar la limpieza. Y eso no es cierto, ¿no? No van a matar más virus, sino solamente van a afectar su economía y su salud. Vemos acá con otro que es muy usado aquí, hipoclorito de sodio, ¿sí? Tiene un riesgo a la salud 2, ¿no? Reactivo 1 y es bastante corrosivo. Quiere decir, si van a desinfectar lo que es inmobiliaria, metales, todo se va a oxidar en corto plazo, ¿no? Entonces no conviene mucho. Y si van a desinfectar las calles con esto, con el sol no reacciona. Si lo van a guardar en una botella, el cloro para el día siguiente, que lo que han mezclado con el agua, al día siguiente ya no sirve porque con la luz se inactiva el poder desinfectante. De la misma forma, utilicé una pipeta, saqué la lejía, hice la dilución que pide, 0.1% para COVID. Saqué el detector de cloro, hice las mediciones y justamente los resultados son 0.5, ¿sí? 0.2 me salió el resultado de corte de exposición y el límite es 0.1, ¿no? Pero había un pico de 1.1, ¿no? Entonces podemos ver que en algún momento puede saltar este peligro de si no hacemos en un ambiente ventilar o no dejamos ventilar luego de la limpieza, ¿no? Tenemos otro que es el ozono. El ozono es bastante utilizado ahora en cabinas, en oficinas, máquinas para ozonización, todo, ¿no? Y los vendedores de ozono ponen este concepto, ¿no? Que la OMS recomienda el uso, eliminación de microorganismos. Sí, efectivamente, el ozono elimina microorganismos, pero cuando uno va a esta fuente que ponen muchos vendedores, un documento es para desinfección del ozono, pero en el agua. O sea, hay técnicas para ozonificación, desinfección del agua, pero hay que saber qué conceptos utilizar. Ahora necesitamos más para el aire, ¿no? Y ahora el tiempo de exposición. Una persona tiene que estar puesto, pues, 20 minutos, una hora, de acuerdo a lo que diga la concentración de ozono, ¿no? Aparte, en la lista EPA pues no encontramos el ozono en ningún lado, ¿no? En la lista de desinfectantes, ¿no? Otro desinfectante que conocemos es la luz UVC, ¿no? Que sí, efectivamente está por la Standard Methods. Eso sí, hace años los laboratorios utilizan un foco azul, no sé si han visto a alguien, pero el tema es que hay que estar 15 a 10 minutos y no tiene que haber gente, ¿no? Y solamente si ponen un celular, ponen un foco en el techo y un celular puede desinfectar la superficie. Si ponen toda la noche, por ejemplo, la luz UV, ¿no? Pero a la espalda de lo que ha estado el celular, a la espalda de lo que está con la superficie de la mesa, no va a desinfectar esa parte. Quiere decir que solamente donde cae la luz es donde desinfecta. Vemos acá un equipo que está desinfectando, ¿no? Pero solamente las superficies donde cae la luz, no la otra superficie. Ese es el problema, ¿no? De la luz UV. Con respecto a las tecnologías, ¿no? Ayer me mandan la base de datos para un concurso de desinfección en oficinas y ponen en los TDRs mochila fumigadora. Pues debería ser otro equipo, ¿no? La mochila fumigadora solo se echa al piso y moja bastante las cosas, ¿no? Entonces no es una técnica muy adecuada, ¿no? Aparte, para aplicarlo acá vemos que hay que tapar las cosas y solamente es el piso porque no puedes utilizar sobre la pared porque lo va a mojar y maltratar y dañar las cosas, ¿no? Sobre una computadora, sobre documentos no se puede utilizar, ¿no? Existe motonebulizadora, esto sí es bueno y es bueno para utilizar en las calles, en los pasajes, en los edificios, en las escaleras, zonas comunes, ¿no? Y lo más ideal es esta de acá, ¿no? La nebulizadora de VL, ¿no? Que es
pulveriza, vemos acá una foto, pulveriza el desinfectante en unos tamaños de 5 micras, que no moja, inclusive se puede echar sobre documentos, sobre paredes, sobre teclados, sobre mouse, pantalla, todo, y no lo va a mojar, solo va a microatomizar en 5 micrómetros, más o menos un desinfectante lo va a lanzar, y el coronavirus tiene un tamaño de 0.2 micras, ¿no? Entonces, pues, fácilmente pueda atrapar, ¿no? Esto, y si está en una gota de saliva el coronavirus, cae el desinfectante y rompe la tensión superficial y ingresa justamente a desinfectar o a eliminar el virus, ¿no? Es una buena técnica, la verdad. Si alguien va a contratar un servicio de desinfección, es recomendable utilizar la nebulizadora ULB, ¿no? Que es para casas, oficinas, para todo, ¿no? Hay que tener cuidado también porque en las redes están vendiendo este producto. Pues yo también lo reconocí porque tengo uno en mi casa, ¿no? Que es una máquina de humo para fiestas, ¿no? Hay un producto, por ejemplo, químico, que es un desinfectante que dice con glicerina, ¿no? Para que esta máquina provoque este humo, ¿no? Se tiene que utilizar un desinfectante con glicerina, pero este es solamente para fiestas. Quiere decir que para una fiesta utilizan agua o un perfume no tóxico y con glicerina y genera este humo en las discotecas, en las fiestas, ¿no? Pero ¿qué pasa si le echas un desinfectante, glicerina? Llamé a la empresa esta que produce este desinfectante y me dicen que esto es pirata, ¿no? Ellos no fabrican este producto con glicerina, ¿no? Porque podría adulterar o reaccionar químicamente, y peor si lo emiten en forma de humo a los ambientes de trabajo, ¿no? Al momento de quemar esto y generar el humo, está reaccionando, no hay estudios, ¿no? Que esta desinfección sea posible, pero uno al ver, ¿no? Que hay humo saliendo del desinfectante, nos crea una percepción que el ambiente va a quedar limpio, cuando estos productos no están aprobados ni nunca se han utilizado, ¿no? Son para otros fines, ¿no? Hay que tener cuidado de contactar justamente proveedores que cumplan con las características técnicas, ¿no? Que piden la normativa, ¿no? Verificación de la desinfección. Luego que hemos desinfectado, podemos verificar a través del hisopado. Hay una norma peruana, hisopas, llevas al laboratorio y ves la carga microbiológica. Tal vez virus no, pero al hecho que no haya nada de bacterias, como los virus conviven con las bacterias, y si echas un viricida, imaginas que no tiene que haber bacterias tampoco, ¿no? Porque eliminan todo tipo de microorganismos, ¿no? Entonces tiene que salir una buena limpieza, tiene que salir bien bajito, ¿no? Se puede hacer en manos también. Y hay otro que es calidad de aire en interiores, que es el método de impactador de cascada, NIOSH, ¿no? ¿Cómo funciona este método? Se coloca al medio de un área de trabajo, este es para ver agentes biológicos en el aire, se llama impactador Andersen, se prende el equipo por 10 minutos y jala un flujo de 3 litros por minuto, jala todo el aire de toda la zona, ¿no? Acá podemos ver un resultado de una empresa, hace mucho tiempo realizamos, salió alto, ¿no? La concentración bacteriana. Hay otro método que es la verificación de la efectividad de la desinfección a través del luminómetro, ¿no? Vemos acá antes de la desinfección se encontró a 700 BTU, se hizo la limpieza, todo esto, se hisopó y se coloca. Este es un análisis directo al momento, ¿no? Y bajó a 170, ¿no? Está dentro del límite ya establecido. Es importante, según el documento que ha sacado la Organización Mundial por la Salud, el programa de entrenamiento. Si nosotros vamos a desinfectar en nuestras oficinas, hay que entrenar al personal para utilizar la dosis correcta. Una dosis superior a lo recomendado ya va a afectar a los trabajadores, ya no tanto al virus, ¿no? Hay que preparar el desinfectante por métodos mecánicos, precauciones basadas en transmisión, ¿no? Entonces, eso es lo que quería compartirles. Hay bastantes alternativas, pero bueno, nada, muchas gracias, ¿no? por la atención. Muchísimas gracias. Roy, te pido si puedes dejar de compartir tu pantalla. Mira, me quedo siendo tú con todo el expertise químico que tienes, es complejo porque hay data muy específica, muy ¿no? No, y me queda clarísimo, pero creo que es bien valioso lo que mencionas al final de la importancia del entrenamiento del personal de limpieza, de tener muy claro, digamos, cuáles son los riesgos, sobre todo las personas que lo van a usar, ¿no? Las personas que van a manipular estos materiales para
tener la mejor limpieza posible que asegure la salud de los colaboradores y no al revés, no sea peligrosa. Entonces, sería valioso tener herramientas que digamos, podamos compartir con las empresas para que ellos puedan entrenar a su personal. A ver si podemos avanzar en esa línea. Sí. Pasamos ahora a una sección de preguntas y ahí nos vamos a poder explayar un poco más, ya que ha sido sumamente interesante, pero hemos escuchado un poquito de cada uno, ¿no? Ha sido una introducción y luego con las preguntas que hemos tenido vamos a poder profundizar. Entonces voy a comenzar con Pablo. Tal vez podemos vernos en mosaico, o no, vamos a ver la agenda, ok, ¿cómo lo vemos? Lo vemos al que habla, solamente al que habla. Perfecto. Sorry, está coordinando con el equipo. Aquí las preguntas. Esperen un segundo. Listo. Comenzamos con Pablo. Considerando los retos que enfrentamos en el Perú para la reactivación económica y en comparación con otros países de la región, los altos niveles de informalidad que tenemos en el país, ¿no? Donde un 70% de la población económicamente activa es informal, esto definitivamente tiene un mayor impacto en nuestra respuesta y en la crisis que estamos viviendo. ¿Cómo crees que desde el sector privado podemos seguir contribuyendo a promover desarrollo, pero también, de alguna manera, incidir en esta reducción de informalidad en este nuevo contexto? Es importante resaltar que Perú es uno de los países que, relativamente hablando, se va a recuperar de manera más rápida en la región. Chile y Perú, el Fondo Monetario Internacional ha estimado que Chile y Perú son los dos mejores países posicionados tanto por su fortaleza monetaria y fiscal para recuperarse de manera más rápida. Entonces, en ese aspecto, estamos bien en comparación a nuestros pares latinoamericanos. Sin embargo, como mencionábamos al principio, es que hay algunas cuestiones estructurales que tenemos que empezar a enfrentar, y una de esas es la informalidad. ¿Cómo el sector privado puede contribuir a la lucha contra la informalidad? Bueno, de diversas maneras, ¿no? Una de las que más me gusta a mí es que el sector privado invierta en sus trabajadores. ¿Y qué significa invertir en sus trabajadores? En capacitaciones continuas, laborales de sus trabajadores, en cosas que va a beneficiar no solamente al trabajador, sino también a la empresa. Permitir la mayor inversión que hace una persona cuando trabaja, es en capacitación, y esto lo hace la propia persona. Pero se estima que cuando lo hace financiado por la empresa, para las necesidades de la empresa, esta capacitación se vuelve mucho más productiva, mucho más rentable, tanto para la firma como para el trabajador. Esto va a significar que el trabajador va a incrementar su productividad y va a enfrentar el mercado laboral desde otra perspectiva, ya no una perspectiva informal. Lo segundo es que colaborar con los gobiernos regionales y subnacionales, dependiendo de en dónde se encuentren, ¿no? Tenemos ejemplo de varias empresas que trabajan en planes de competitividad y productividad con los gobiernos regionales. Una de ellas es Santa Mina. El interés y el objetivo de esto es incrementar la productividad no solamente de los trabajadores, sino de las generaciones que vienen detrás. Entonces, este fortalecimiento institucional, productivo de la región, también va a ayudar en un mediano o largo plazo a disminuir las tasas de informalidad. Y finalmente, trabajar con toda la cadena de valor de la empresa y hacer un esfuerzo pues por siempre considerar y trabajar con proveedores y clientes formales. Buenísimo, gracias Pablo. Creo que apuntando en esa dirección hay un optimismo, ¿no? Que podemos atender un tema tan crítico en el país como la informalidad. Y efectivamente es esta sinergia y el actor clave como agente de cambio para mover esto es el sector privado. Pasamos ahora a los temas más técnicos y vuelvo con Moisés. Moisés, porfa, abre tu micrófono. Sobre el tema de la aplicación de los protocolos. ¿Cuáles crees que son los puntos clave en que las empresas podrían tener más riesgos de fallas o de malas prácticas? Entonces, ¿qué cosa es lo que prioridad para
evitar tener estas malas prácticas en aplicación de protocolos? Sí, Micaela, yo podría resumirlo en 2 puntos, ¿no? Uno, basarse mucho en las pruebas serológicas. Digamos, simplemente el test y listo, ¿no? Porque también como hemos visto en noticias, a veces los test tienen rango de error, y dos, los tests son más que nada una mera foto del estado puntual actual de la persona. Mañana pasado se puede volver a contagiar, ¿no? En ese contexto, lo más importante son las prácticas que tengas tú como empresa, en ese sentido de que verificar que el comportamiento de tu personal sea adecuado, o sea, no sea subestándar, como se le dice técnicamente. Como todo sistema de gestión, como todas medidas, protocolos, ¿no? La clave es que las personas, nosotros, o sea, hoy los trabajadores, que somos las personas en sí somos seres muy, a veces irracionales por naturaleza, ¿no? El hecho de que no sigan un protocolo hace que puedan poner en riesgo todo el sistema, ¿no? Me explico, por ejemplo, se hace mucho, en la industria alimentaria, se hace mucho énfasis no en la capacitación solo, sino también en la concientización. ¿Por qué? Porque eso hace que el individuo también sea parte activa de todo el sistema, de todas las medidas. Por ejemplo, ¿no? Que un trabajador pueda reconocer, ¿no? Que otra persona esté con síntomas y pueda avisar, ¿no? Oportunamente, ¿no? Para que esa persona no pueda seguir contagiando, ¿no? Es netamente esos puntos, la capacitación, concientización, ¿no? Porque una persona como un gerente o como un administrador no puede estar detrás de todo, ¿no? Y como es un virus, como es un agente que no lo puedes controlar al 100%, depende de también otros ojos más que estén involucrados. Si no hay concientización, el sistema se va a caer, y por más que tengas todo implementado, vas a ver casos y casos y casos, ¿no? Y eso va a llamar la atención a Sonafil. Clarísimo. Gracias, Moisés. Paso ahora a Sergio y al tema de esta campaña de las mascarillas, ¿no? Por cierto, una noticia bonita, RPP ya nos está contactando para que Sergio difunda en medios la campaña. Así que gracias RPP, y ahí seguimos con eso. Cuéntanos, Sergio, usar mascarillas y difundir esto, ¿qué crees que esta propuesta necesita para tener aún mejores resultados? ¿Cómo la puedes potenciar y cómo podemos ayudar? Por un lado está que el contenido que tú generes sea relevante para la gente, sea dicho de una forma en la que la gente la entienda. Entonces, si vamos a ir por un canal que tiene un target específico, que los mensajes se acoplen a esos targets y estén personalizados dependiendo de a quién le vamos a ir a hablar, ¿no? Un chibolo de 13 a 18 se le habla distinto y se le llega distinto que a un papá de 30 a 40 o un papá de 50 a 60. ¿No? Entonces la personalización de los mensajes es clave, y de poder decir, ok, listo, esta gente cómo necesita oír esto. Por otro lado, el éxito está en lo que descubrió Procter hace 100 años. Esto es repetición, 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 y seguir dándole a un mismo mensaje. No queremos ampliarlo, esto es el por qué, el cómo y el dónde, ¿no? Entonces, es muy difícil que esto de verdad llegue al 100% de la población peruana con una frecuencia de 3 veces al día durante un mes si no nos unimos. Entonces, igual al final de la hora, así tengamos los mensajes personalizados, los videos lindos, animados, si no unimos fuerzas, esto no va a llegar a ser lo que podría ser, ¿no? Yo creo que los peruanos han demostrado en distintos momentos de la historia que yo llevo en el Perú, que aquí siempre nos ponemos la camiseta para ayudar a los demás, ¿no? Lo vi en los Huaycos, lo vimos cuando tuvimos el Mundial, hay un peruanismo muy profundo. Entonces, ahí está, yo creo que el que seamos héroes salvando vidas de otros está ahí para que de verdad nos saque ese patriotismo y nos diga, ok, listo, lo voy a hacer bien, no por mí, sino por otros. Entonces, pucha, volviendo a tu pregunta, el éxito está en que podamos difundir esto a la mayor cantidad de personas. También. Me encanta y qué importante, ¿no? Ese tema de conectar como país y juntos podemos. O sea, y es un tema cultural de preocuparnos por los demás y salir adelante. Así que
Sí se puede, ahí vamos. Paso ahora de vuelta a una pregunta más técnica con Roy. Roy, cuéntanos cuáles son los típicos errores, los principales errores que cometen las empresas en cuanto a desinfección. Y dado que tenemos una audiencia diversa, con algunas personas que tienen un conocimiento más de química que otras, y ampliando a toda nuestra audiencia, ¿qué 2 recomendaciones sencillas podrías dar en la compra de insumos y en la aplicación de estos? Bien, comprar insumos que estén, como el nombre, en la lista de EPA que erradican el coronavirus. Y segundo, según la encuesta que he realizado, que echarle un poquito más de lo que dice la dosis o del manual de INACAL de desinfección, echarle un poquito más. Incluso una señora me dijo que echaba el triple de cloro y pasa los metales y todo, lo va a corroer, lo va a malograr, ¿no? Entonces, hay que respetar la dosis. Y hay que colocar inclusive una pipeta, una probeta, la dosis exacta, porque es la dosis recomendada. Más ya va a hacer daño a la salud. Más no te va, no hay una efectividad mejor, nada, no tiene nada que ver. Gastas dinero y pones en peligro el peligro de la vida, la salud de los niños, de los ancianos, de la gente vulnerable, ¿no? Nada más eso. Buenísimo. Entonces, vean la lista del EPA de productos aptos para COVID y no se pasen las dosis. Okay. Claro, y gracias por eso. En el chat te han hecho preguntas más técnicas, tal vez te las vamos a compartir para ver de responderlas. ¿Ya? Pasamos ahora, que nos queda un tiempito para el cierre, a invitar a Augusto Townsend. Augusto es fundador del Comité de Lectura, espero que varios de ustedes lo escuchen. Y con Augusto esperamos que nos compartas unas reflexiones finales, tanto sobre las preguntas y las presentaciones que hemos visto en este reto de reactivación económica y reinicio de operaciones. Augusto, por favor. A ver, Mica, ¿me escuchas? Sí, ¿Se ve? perfecto. Sí. Ya, buenísimo. ¿Qué tal responsabilidad? Porque las presentaciones han sido bien diversas en los temas, pero me encanta siempre que me inviten a comentar esos temas de importancia coyuntural. Yo quisiera hacerles algunas o compartirles algunas ideas, empezando por lo más de corto plazo y de repente terminando un poquito más en lo de mediano o largo plazo, que me despiertan un poco lo que he escuchado esta mañana y en general la situación alrededor del COVID-19, lo que está viviendo el país. Una primera reflexión que quisiera compartir con ustedes es que este es un tipo de problema bien diferente de los problemas que usualmente discutimos en el país, ¿no? Hay algunos problemas que los tenemos hace siglos y que cada uno, digamos, tiene una posición muy marcada respecto a cómo solucionarlos, y pese a que los conocemos bien o creemos que los conocemos bien, igual tenemos discrepancias muy marcadas, ¿no es cierto? Porque unos están en una posición ideológica y otros en otra, y discutimos mucho alrededor de esos problemas. El COVID es un problema que no sabemos cómo solucionar todavía de manera certera. O sea, recién estamos conociendo cómo se comporta este virus, cómo impacta en el país, cómo impacta en las empresas, cómo impacta en las familias, etcétera, etcétera. Entonces, lo que aconseja una situación así es que uno no se ponga en una posición de soberbia o de arrogancia, como diciendo, yo conozco este tema y sé cómo solucionarlo, y todo el que opina diferente que yo, mejor deberían autocensurarse, ¿no es cierto? Lo que aconseja una situación como esta es una postura de humildad intelectual, digamos, y tratar de reconocer o partir reconociendo que uno no tiene todas las respuestas y que estamos aprendiendo en el camino. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque es importante la manera como entendemos y nos aproximamos a lo que hace tanto el gobierno como lo que hacen las empresas, ¿no? Yo lo que quisiera ver en el país en este momento es una situación donde tanto el gobierno como las empresas como la sociedad civil en general reconozcan su propia ignorancia respecto de esta situación del COVID-19 y digan, ok, nos vamos a equivocar en el camino, estamos aprendiendo. Entonces, si es que alguien se equivoca, no hay que crucificarlo, digamos, hay que tratar de ver cómo corregimos el error rápidamente, pero debiéramos tener una discusión abierta, con data fluyendo en todos los sentidos, ¿no es cierto?, donde nos estemos informando unos a otros de cómo estamos viendo la situación y que esa conversación se convierta en un debate constructivo. Yo lamentablemente no estoy viendo eso al nivel que quisiera verlo en el Perú y me parece un poco problemático, ¿no es cierto? Luego, escucho mucho también comentarios alrededor de todo lo que está haciendo, lo que se está haciendo ya para habilitar
digamos, el reinicio de actividades en el sector privado, lo cual me parece que es necesario. Creo que la cuarentena ha sido muy importante, pero no puede seguir indefinidamente, sino en algún momento la gente tiene que regresar a trabajar porque hay una necesidad de generar ingresos y de, digamos, poder mantener a las familias, ¿no es cierto? Y ahí surge esta discusión que creo que Pablo de alguna manera entraba a ella, que es sobre este mundo, digamos, ambivalente en el Perú, que tienes por un lado, digamos, al sector formal y por otro al sector informal, ¿no? Y a mí me gusta esta digamos, metáfora que se utiliza de la cadena, ¿no es cierto? En la cual tú puedes decir que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿no? En el Perú, lamentablemente, lo formal y lo informal están completamente imbricados. Entonces, uno puede pensar en una empresa que es formal, ¿no es cierto? Decir, esta empresa va a tener su propio protocolo y va a hacer las cosas bien, ¿no? Y eso le va a generar cierta certeza sobre que ha controlado hasta cierto punto el riesgo. Pero si esa empresa está en sus actividades del día a día completamente imbricada con la informalidad de sus proveedores, en fin, de toda su cadena, la capacidad que tenga de asegurar, digamos, que la situación se mantenga, digamos, cubierta para sus trabajadores, se ve de alguna manera puesta en riesgo también por esta vinculación con la informalidad. Entonces es clave, yo diría, en este momento que pensemos no solamente en cómo damos soluciones para el sector formal, que claramente va a estar mejor preparado para implementarlas, sino cómo pensamos en la informalidad y cómo desarrollamos soluciones también para la informalidad en este momento. Yo creo que una cosa que ha sido muy importante también, que mucha gente le ha costado un poquito, digamos, reconocer, es que no se trata solamente de dar reglas y de asumir que una vez que estén las reglas ahí ya la gente va de alguna manera a cumplirlas, ¿no? Hay que pensar un poquito en cómo la gente procesa la información que le transmite la misma regla, cuáles son los incentivos que están alrededor de esa conducta que se quiere regular y qué es lo esperable que hagan esas personas, ¿no es cierto? Hoy en el Perú uno ve que la gente se sorprende porque se ha implementado una cuarentena y mucha gente no la cumple. Y se preguntan, ¿cómo es posible que no cumplan la cuarentena si hay reglas, ¿no? Lo que pasa es que eso es solamente una parte muy superficial del análisis. Hay que entender cómo se comporta la gente, cómo estructura un poco sus decisiones a nivel mental, ¿no es cierto? Y ahí hay una oportunidad enorme que no está siendo aprovechada para los economistas expertos en temas conductuales, para los científicos en general expertos en temas conductuales, de entender cómo es que la gente toma sus decisiones y por qué no reaccionan como nosotros quisiéramos a las reglas, ¿no? Luego hay otra metáfora que se ha utilizado bastante que es esta de que todos estamos en el mismo barco, ¿no es cierto? Cuando viene un virus o una enfermedad así, estas que se esparcen, se contagian tan rápidamente, debemos pensar que todos estamos en un mismo barco. Algunos, para reflexionar sobre esta metáfora, han aludido al Titanic, ¿no? Que es un barco que por supuesto todos conocemos que no le fue bien, ¿no? Y en el Titanic todo el mundo estaba en el mismo barco, pero era un barco que tenía distintas clases para distintos tipos de pasajeros, ¿no es cierto? De gente que viajaba ahí, ¿no? Había, de hecho, en el barco había un hospital, pero ese hospital era solamente para los, digamos, clientes VIP, ¿no? Entonces podemos estar todos en el mismo barco, pero no a todos nos va igual, ¿no? Entonces hay que ser muy conscientes de que hay personas que la están pasando mucho más duro que otros y que tenemos que pensar en cómo orientamos sobre todo, digamos, los esfuerzos de política pública y de apoyo empresarial que se están haciendo mucho, digamos, hacia esas personas que más están sufriendo. Y la última reflexión que quería compartir tiene que ver con todos estos problemas estructurales que se han evidenciado a partir del COVID-19, ¿no? Pablo también los mencionaba bastante. El sistema precario de salud que tenemos, la incapacidad a veces que tiene el Estado para poder identificar a sus propios ciudadanos, no sabe a quién darle bonos, porque no tiene bien mapeada necesariamente la pobreza o la vulnerabilidad, ¿no es cierto? El hecho de que las instituciones no funcionan, que no hay efectividad en el Estado, en fin, un montón de cosas que sabíamos que existían, pero que ahora se han vuelto como mucho más evidentes, ¿no? por la epidemia. Y uno pensaría que si todo esto se ha hecho evidente, debiera ser más o menos lógico que al pasar la epidemia, porque vamos a pasar la epidemia, ¿no es cierto? Al pasar la epidemia debería ser lógico que nos pongamos a discutir sobre cómo reformamos al país y corregimos todas esas cosas que se han hecho tan evidentes. Y yo la gran preocupación que tengo ahorita es que aunque eso pareciera lógico, no necesariamente va a pasar. Y no va a pasar por una razón, porque la gente va a estar tan cansada, tan fatigada, digamos, por todo este sufrimiento y fastidio alrededor de la epidemia, que cuando la epidemia pague, lo que van a pensar es,
ya, ok, me quiero olvidar de todo esto y quiero volver a mi vida normal, a mi visión como que súper individualista de mi trabajo, de mi negocio y demás, ¿no es cierto? Y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Hay que hacer que cuando acabe esto, con esa misma sensibilidad que nos ha generado el sufrimiento, la conciencia de que no ha funcionado y demás, que pasemos muy rápidamente a un trabajo de hacer reformas, ¿no? La política lamentablemente no ayuda y estamos viendo una situación política muy cuestionable desde el Congreso, sobre todo con una visión muy cortoplacista y populista de qué se tiene que hacer en estos momentos, pero tenemos que pasar desde el sector público, el sector privado, desde la sociedad civil, a poder hacer planteamientos muy rápidos de reforma que uno realmente, digamos, le dé la tranquilidad de que hemos aprendido esta lección o estas lecciones a partir de esta epidemia y estamos pasando a corregir aquello que tiene que corregirse. Porque hay muchas cosas que tienen que ser corregidas. No podemos volver a estar en una epidemia con un sistema de salud que el día en el que empezamos, nos dimos cuenta que casi que no teníamos camas de unidades de cuidados intensivos con ventiladores, ¿no? En comparación con otros países más o menos similares con el nuestro. No nos puede agarrar, digamos, una situación así a ese nivel nuevamente, ¿no? Así que muchas lecciones ahí creo que para el gobierno, para el sector privado y para la sociedad civil en general, pero tenemos que ponernos a chambear en el momento en el que ya tengamos la posibilidad de hacerlo. Eso de mi parte, muchas gracias por la invitación y espero que haya podido contribuir en algo a las grandes presentaciones que escuchamos hace un ratito. Muchas gracias, Augusto. Y de acuerdo, ¿no? Hemos visto esta desigualdad manifestada y evidenciada aún más fuerte, entonces creo que desde nuestro lado podemos reforzar esta colaboración público-privada, seguir atentos en apoyar en todo lo posible a las poblaciones más vulnerables y ser responsables en nuestras acciones. Nos llevamos, creo que todos, el mensaje de que no todos los héroes usan capa, pero todos usan mascarilla. Yo uso mascarilla y salvo vidas. Así que sintámonos como héroes porque podemos tener un impacto directo nosotros dando este ejemplo y expandiendo estas buenas prácticas. Antes de terminar, estamos compartiendo este código QR para que por favor completen nuestra encuesta de satisfacción para asegurar que vamos a mejorar la experiencia en nuestras próximas sesiones. Espero que haya sido un espacio relevante para todos. Vamos a compartir las presentaciones y pueden contactar directamente también a nuestros panelistas. Ahí podrán ver sus contactos, sobre todo para los protocolos, para las prácticas de desinfección y también para el tema cultural con la campaña que promueve Nodos. Unos minutitos para que llenen la encuesta y seguimos conectados apoyando siempre desde Perú 2021. Gracias.